Bienvenidos queridos estudiantes a esta primera unidad temática del módulo en Didáctica en la Educación Musical, que se titula Fundamentos de la Didáctica en la Educación Musical. ¿Recuerdan el trazado de nuestro camino? Hablamos de un propósito final de todo el módulo que básicamente quiere conjugar teoría y práctica para poder llegar a una didáctica que tenga un fundamento, pero que al mismo tiempo sea capaz de llegar al aula y a un aula contextualizada y que prevé un recorrido, un viaje en 4 episodios. Este es justamente el primer episodio del viaje que tiene el propósito de reflexionar sobre los diferentes modelos pedagógicos musicales mediante la identificación de los principales puntos de encuentro y de las diferencias entre estos modelos, para lograr argumentar sobre su actualidad y su pertinencia en el contexto actual. Entonces, básicamente, lo que queremos ver con esta unidad temática es ver en la riqueza enorme de modelos pedagógicos musicales que han sido en algunos casos propuestos hace casi 100 años, si realmente son actuales, son pertinentes con nuestro contexto y qué elementos de cada modelo pedagógico podemos utilizar siempre de forma muy consciente en nuestro trabajo de aula. Me toca entonces ahora presentarles los elementos esenciales de esta unidad, que son los siguientes. El primero es realmente buscar entender dónde se funda la didáctica, es decir, empezar por lo más básico que todo, que es presentar qué entendemos por didáctica. Y de todas las posibles definiciones y de todos los posibles aspectos, enfocarnos también en el rol del maestro en este tipo de tema. Muchas veces la didáctica o nuestras percepciones sobre la didáctica se focaliza mucho en el estudiante, en el ambiente, en los métodos, en las herramientas, pero hemos escogido poner en evidencia también el rol del maestro en todo esto. Dicho esto, necesitamos darnos cuenta de que hay muchas didácticas, hay muchos enfoques en la didáctica que tienen que ver básicamente con dos aspectos. Por un lado, un aspecto más teórico, hasta ideológico, en muchos casos, es decir, que tiene que ver con visiones de la vida, del ser humano, de la situación, de lo que se entiende por educación, etc. Pero también hay muchas didácticas porque hay muchas disciplinas y vale la pena intentar entender si podemos enseñar música de la misma forma, con la misma metodología, con el mismo enfoque, con lo que podemos enseñar lenguaje o religión o matemática. Entonces, se trata de llegar a encontrar lo específico de la música en nuestro discurso. Justamente para responder a lo específico de la música, vamos a presentar algunos de los modelos pedagógicos, porque en realidad los modelos pedagógicos son muchísimos. Lo que nos interesa es más que aprender de memoria o de forma esquemática todas las posibilidades que tenemos, sino reflexionar sobre cuáles de estos modelos son más aptos a nuestro contexto y por ende ver cómo se relacionan con épocas diferentes, con contextos diferentes. Estos modelos responden básicamente a una concepción del rol de la educación musical en la sociedad. Entonces, simplemente haciendo un pequeño ejercicio así sobre el pucho, podemos entender hoy en 2019 en Bolivia y si es el mismo que la educación musical tenía hace 30 años, o 50 años, o 100 años. Entonces, los modelos pedagógicos responden a este tipo de visión. Y llegamos, por ende, a una serie de preguntas que nos deberían ayudar a entender cuál modelo responde mejor a nuestro contexto actual y sobre todo si tenemos que adoptar un modelo,
y uno solo, o podemos usar elementos extraídos de varios modelos, podemos trabajar con un espectro de herramientas provenientes de diferentes modelos, cuando sí, cuando no. Lo que va a ser una constante a lo largo de la unidad temática, pero también de todo el módulo, es la conclusión de que no tenemos en realidad recetas listas para el uso. No tenemos manuales universales que es suficiente abrir y aplicar al pie de la letra para tener éxito en nuestras clases, sino que, una vez más, el rol del maestro en todo esto es determinante, porque es el maestro que, más allá de todos los enfoques participativos que ponen el estudiante al centro, al fin y al cabo la responsabilidad última de tomar las decisiones sobre por dónde guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo del maestro. Entonces, esta es un poco el recorrido que les queremos presentar.